Bueno, saludos nuevamente. La verdad es que este conversatorio pinta bien, y no solo por los juntitos que os han puesto ahí, Peter y Harris, bienvenidos y gracias por el apoyo. Pinta bien porque la verdad es que los pasajeros de Peter son los turistas de Harris. Y la infraestructura es esa gran bisagra, decías tú, Harris, entre ambos. Pero alrededor de esa bisagra de concreto hay toda una serie de políticas públicas, de estrategias comerciales y sobre todo de narrativa. Y creo que ahí estamos de suerte porque, Harris, tú eres el storyteller in chief de este gobierno con 40 años de periodismo a tus espaldas, ¿no? Desde el frente de batalla, literalmente. Entonces, podemos hablar de ello a tres niveles: situación, región. Enrique apostaba muy fuerte por la región, creo que es obvio, a veces desde fuera se ve más claro, en mi caso, y visión, como si la terminal de la Aurora fuese la caverna de Platón. Fuera de la caverna, el turismo es política de Estado en Guatemala, nueva potencia turística compitiendo de tú a tú con México y con Perú. ¿Por qué no? Tenemos aquí un Machu Picchu a 2 o 3 horas, si no más, del mayor mercado del mundo, ¿no? Estados Unidos. Entonces, situación, algunos datos rápidos. El turismo representa el 5% del PIB en Guate, representa 420.000 empleos. Ahora bien, los viajeros en proporción a la población están muy por debajo de la media regional. Pernoctan 5 noches, vamos a por 7, Harris, gastan $100, vamos a por 150. Los activos, pues Guate es un país auténtico, precioso, diverso, con una cultura milenaria, atractivo para muchos nichos, no solo uno, desde el turismo religioso al de aventura, y según el Foro Económico Mundial, ranqueamos alto en sostenibilidad social y precios. Los pasivos, pues bajo en infraestructura, obviamente, y en capital humano especializado. Bien, esa es un poco la situación. Harris, me gustaría preguntarte la Big Data, ¿no? Es una bandera que has tomado tú. ¿Qué nos dice y qué deberíamos de hacer desde este punto de partida, desde esta situación? Gracias, Bosco. Bueno, un dato que no dijiste es que en el primer cuatrimestre del año ha aumentado un 15% el arribo de visitantes no residentes a Guatemala, o sea que eso nos indica que el interés que hay en Guatemala se mantiene y que va para arriba. Big Data va a ser la herramienta y es una lección que aprendí de nuestros colegas en República Dominicana. El ministro de Turismo de Dominicana me decía que él creía en dos cosas, en la palabra de Dios y en Big Data. Y eso ha hecho que lleguen a donde están. Entonces nosotros vamos a seguir ese mismo camino. El Big Data nos va a permitir empezar a lanzar con mayor precisión los mensajes de mercadeo y venta que tenemos que hacer. Ya no va a ser tirar con onda al cielo a ver dónde cae el mensaje, sino que nos va a permitir entender qué motiva a los viajeros, qué motiva a los que no vienen a Guatemala, qué saben sobre el país, cómo gastan, patrones de gasto. Entonces eso nos va a ayudar a afinar de una manera muy precisa los mensajes que queremos lanzar y dónde los queremos lanzar. Bien, mercados prioritarios. Estamos comenzando con los 5 mercados en Europa: España, Italia, Francia, Inglaterra y Alemania. Nos interesa muchísimo México. Yo sigo, no deja de sorprenderme, y lo platicábamos anoche. México lo tenemos al lado y no recibimos muchos turistas mexicanos. Y el mexicano que viene llega y se sorprende. O sea, dice que, a mí me han dicho amigos que han venido que dicen, no teníamos idea que esto existía y lo tenemos al lado. Entonces yo creo que México ofrece un gran potencial para atraer particularmente el tipo de viajero que buscamos, que es un viajero que se va a quedar más noches, va a gastar más por día y es un viajero que se interesa mucho por la cultura y las historias que podemos contar. Sí. Y tenemos a Eduardo como evangelista en Mérida ahora. Sí, señor. Y Peter, ¿cómo ves las cosas desde Florida? Eres los ojos y oídos de las grandes, sobre todo de las grandes aerolíneas para la TAM. ¿Qué retos y oportunidades ves en Guate? Bueno, a mí me gusta el fútbol y ahora tenemos la Eurocopa, tenemos Copa América y siempre hay esperanza cuando empieza un torneo. Y yo creo que con Guatemala hay mucha esperanza que podamos lograr algo que no hemos logrado nunca. La pregunta es, ¿se va a lograr o no? Y como en el fútbol hay mucha expectativa, pero si el equipo no juega como un equipo, las posibilidades, aunque sea un gran equipo,
no llegamos a la final y quedamos a medio camino. Esta mañana hemos estado hablando de cuáles son los retos que vemos, las oportunidades, y obviamente este país tiene las grandes oportunidades para no ser competitivos solo regionalmente, ser competitivos a nivel global. Hoy no competimos a nivel regional o entre países, ahora estamos en un marco global. Pero si empezamos a escuchar todos los retos que tenemos, nos vamos a quedar sin tiempo. Y eso es la preocupación. Y es lo que pasa con el fútbol muchas veces. Creemos que tenemos un buen equipo, que podemos llegar, podemos ser competitivos y nos damos cuenta muy pronto en el primer partido que hemos perdido 3-0 y las posibilidades de pasar a la siguiente ronda se nos queda. Luis estaba explicando, si tenemos suerte y hacemos una mini privatización o privatización pública con el aeropuerto, serán 2 años antes de la construcción. Si miramos el mandato de este gobierno, ya estaremos en el año 3º o 4º. ¿Cuáles son las políticas de Estado para asegurarnos que la prolongación se va a seguir? Y ese ha sido el problema que hemos tenido aquí y el ejemplo que tuvimos en México, que se empezó a construir un aeropuerto, con el nuevo gobierno se paró. Y ha sido el gran déficit que hemos tenido en este país. Este país tiene de todo. Y Enrique, con la pasión que tiene, lo estaba comentando, lo estaba diciendo, no hay que inventar la rueda, ya está inventada. Pero llevamos 6 meses, y no para poner presión a Harry, pero este gobierno ya no está en luna de miel. Hay que implementar, hay que desarrollar, hay que trabajar con la oposición, con el Congreso, para asegurar que podamos agilizar. Y en estos momentos estamos todavía conversando de las posibilidades para llegar a esa solución. Y lo que a mí me preocupa es el potencial está. Yo creo que sabemos dónde queremos atraer. En el último año y medio la conectividad internacional con Guatemala ha sido muy buena, pero nos quedamos con eso. No vamos a quedar estancados con el aeropuerto. Así que yo creo que ya ha llegado el punto de las aspiraciones, la visión, y hay que empezar a trabajar en ello. 1 año y medio, os digo, no llegaremos. Con mi experiencia, con lo que yo he vivido en otras partes de la región, en otras partes del mundo, si ustedes quieren seguir un ejemplo, sigan el ejemplo de Ecuador. El ejemplo de Ecuador es yo creo que el mejor que hemos tenido en muchos años, en un país que muy parecido a mucha naturaleza, mucha cultura, pero fue un gobierno que entró con una visión muy clara y ejecutó inmediatamente. Y vemos lo que es Ecuador hoy, muy distinto a lo que era hace años. Se hizo un país con mayor conectividad, mucho más competitivo, mejor oferta turística y un sector que está contribuyendo al bienestar de ese país. Curioso, cambió el gobierno, pero el ministro de Turismo no ha cambiado, porque hemos seguido la misma política que seguimos con el anterior. Yo creo que aquí en este país no hay que inventar, hay que copiar, pero hay que implementar y ejecutar cuanto antes. Bien. No empieza muy positivo, ¿no? Bueno, la situación es la que es. Yo valoro mucho la valentía de Eric y de Fernando en fin, de venir aquí y contarlo tal y como es. Si no tienes un modelo de la realidad, no puedes tomar acciones estratégicas para remediarlo y para proyectarte hacia el futuro, ¿no? Pero yo quisiera sí. decir, ya se está tomando acciones. Ya hay muchas acciones que se están tomando que no se ven, pero que son muy importantes. Y entonces esta idea de que el aeropuerto está como estaba hace 6 meses y que no se ha hecho nada, claro, hay muchísimo que hacer y no solo a nivel experiencia del pasajero, que es donde se ocupa el lenguaje, sino temas de aeronavegación, seguridad perimetral, o sea, los temas son miles y Fernando los conoce mucho más que yo, pero hay cosas que ya se están haciendo y los próximos meses se van a ver muchos más. Ahí está el centro, ¿no? En la terminal, recientemente inaugurado. No, de hecho, acabo de firmar los papeles para, mañana entran el equipo de trabajo para empezar a hacer el kiosco de información de INGUAT y vamos a remozar todo el área donde salen los pasajeros de aduana ya su primer encuentro con el país como tal. Mañana entramos a mañana, bien. Debo viajar un poco ya se más. anunció, pero mañana empezamos. Y luego has hecho énfasis en el modelo de turismo liderado por comunidades, ¿no, Harris? Creo que es interesante cómo funciona y cuál es el balance ahí entre sostenibilidad y escala o rentabilidad.
Yo creo que el viajero de hoy, el viajero que nosotros queremos atraer, es un viajero que busca la autenticidad. Y la autenticidad se logra cuando los productos vienen de las comunidades en sí. Guatemala tiene una gran historia que contar. Hablabas de que yo podría ser el storyteller in chief y sería el trabajo más fácil del mundo si ese fuera mi trabajo. Porque realmente hay mucho que contar. Las comunidades tienen grandes tradiciones, tienen grandes relaciones muy profundas con su entorno. Y nosotros desde Linguate iniciamos una serie de visitas de escucha, giras de escucha por diferentes regiones del país para realmente entender qué quieren ofrecer las comunidades, cuáles son sus productos, de qué están orgullosos y cómo nosotros desde gobierno podemos ayudarlos para implementar esos procesos de desarrollo de productos turísticos. Y ha funcionado, estamos trabajando como ejemplo, 2 comunidades en Petén. Huachactún es una comunidad que nació de la explotación del chicle en los años 30 y nació alrededor de una pista de aterrizaje que se construyó en medio de la selva, y ellos quieren contar esa historia. Entonces estamos hablando con el Ministerio de Defensa y con una de las líneas aéreas que por ahí anda el logo, para remozar un C-47, que es como la versión militar del DC-3 que se utilizaba en esa época, llevarlo ahí y crear un museo. Y eso es algo que la comunidad solicitó, que ellos quieren contar su historia. Entonces, si partimos de esa búsqueda de autenticidad en los productos, eso es lo que nos va a hacer destacar en la región. Guatemala ofrece mucho, tiene grandes historias que contar. No tenemos las playas de Dominicana o de Yucatán, pero sí podemos complementar esos destinos con las raíces culturales que tenemos. Totalmente, muchos Huachactunes. Entiendo que Huachactún es el piloto y quieres replicarlo en distintos puntos del país, con distintas comunidades. Sí, obviamente eso hay que replicarlo, hay que hacerlo escalable, y el turismo se escala con inversión en infraestructura. Está claro que en Petén hacen falta habitaciones, en todo el país hacen falta habitaciones de hotel. Entonces hay que crear las condiciones para atraerle la inversión en hotelería que buscamos, pero que sea un modelo de hospitalidad congruente con nuestro abordaje al turismo comunitario. Y yo sigo mucho el modelo de lo que se ha hecho en Punta Cana, que estuvimos hablando ayer, de edificaciones bajas, muy integradas al medio ambiente, muy integradas a las comunidades. Hay que lograr de nuevo, o sea, escalar esto, pero de una manera muy consciente del entorno y de las comunidades que están ahí. Interesante. Detecto buena comunicación con otros, en fin, ministerios. Entiendo que eres invitado permanente como España al G20 del gabinete del presidente. ¿Hay conciencia del turismo, de su oportunidad? Sí, absolutamente. Y hay conciencia de que el turismo es transversal y que y la gestión del turismo solo puede ser exitosa si se aborda desde varios puntos de vista. Se tiene que trabajar con el Ministerio de Economía, de Transporte, de Comunicaciones, de Gobernación, de Relaciones Exteriores. O sea, sus efectos son transversales y su gestión tiene que ser transversal por sí, es por lógica, ¿no? Interesante la perspectiva. Me ha impactado mucho la visión regional que trae Enrique, ¿no? Desde hace años, ciertamente, ¿no? Podemos vernos como distintas naciones o como un país del tamaño poblacional de Colombia, ¿no? Entonces, pasando un poco a la segunda parte, a la región, mencionabas el caso de Ecuador, Enrique mencionó Costa Rica. ¿Algún caso de éxito regional adicional de colaboración entre aerolíneas y ministerios o institutos turísticos específicamente? Peter. Bueno, yo creo que Ecuador, Liberia son buenos ejemplos. Punta Cana yo creo que es un ejemplo excelente, aunque estén aquí nuestros amigos, cómo el turismo de una manera muy estratégica ha ido creciendo de una manera muy orgánica. Si vemos Punta Cana hace 30, 40 años, eran prácticamente charters desde Europa. No había ningún vuelo norteamericano. Hoy en día vemos eso y parece cualquier aeropuerto de Estados Unidos. Pero fue creciendo de una manera muy alineada, muy entre todo el sector turístico con el gobierno, participando en una visión que se ejecutó de una manera muy estratégica. Y yo creo que es lo que tenemos que mirar en esta parte de la región. Volar entre los países centroamericanos es menos que solamente el tiempo que el pasajero va
a tener que estar en un aeropuerto. Porque muchos de los vuelos son menos de 25 minutos. Yeah. ¿Qué tenemos que hacer para poder hacer multiturismo, multiviaje? Es hacer la experiencia mucho más ágil. Enrique lo estaba diciendo. Tenemos un proveedor de servicio aéreo, de tránsito aéreo, Cessna, que hace un trabajo muy, muy efectivo. Pero cuando empezamos a ver las aviaciones civiles, inmigraciones, aduanas, el tema security, el proceso es muy, muy lento. Tendríamos que aspirar y trabajar como se hace en Europa, donde el viajero pues, es un proceso rápido dentro de un tipo Schengen, donde el viajero va a viajar de una manera muy ágil, muy fácil, con mucha agilidad, y que el viaje sea más corto que no el tiempo en el aeropuerto o incluso ir por transporte terrestre. Así que ahí son las oportunidades que tenemos a nivel turístico, a nivel movimiento de personas, pero yo creo que hay que mejorar lo que es el desarrollo. Y la planificación no es simplemente rectificar lo que no hemos hecho en los últimos años. La planificación aquí es mirar hacia el futuro y el crecimiento. Desde 2019 a ahora, la conectividad en este país ha aumentado un 22%. Seguimos con una capacidad de hace 20, 30 años. Así que tenemos que ir mejorando, no solo arreglar lo que hemos hecho mal, pero tener la visión para el crecimiento. Porque yo me imagino que Enrique con Volaris o Avianca o TAG o American Airlines van a querer crecer. Pero hay que crecer de una manera muy estratégica. Y yo creo que el ejemplo de Punta Cana, de mismo Cancún, es crecer de una manera orgánica, pero muy alineada. Y eso requiere muy buena coordinación dentro de un gobierno. Lo que yo he aprendido es, en estos años, sobre todo después de post-pandemia, las decisiones del transporte aéreo y turismo no solo se lleva en transporte o en turismo. Economía tiene una parte muy fuerte, la parte de relaciones externas es otra parte muy importante. Es cómo los gobiernos internamente van a trabajar de una manera muy alineada, muy coordinada, y es un poco, como se diría en inglés, give and take. Algunos ministerios tendrán que dar, otros tendrán que coger, para asegurar que el crecimiento sea de una manera sana, buena. Lo que yo creo que hay en este país es, sobre todo, que las líneas aéreas, este sector quiere crecer en este país. Tener a Enrique, tener a otros CEOs que están invirtiendo en el país, que quieren poner recursos, más conectividad, eso ya es, sobre todo hoy, que tenemos unas limitaciones como industria, porque nuestra industria está sumamente limitada. Nos faltan aviones, nos falta personal, y cada línea aérea va a elegir a operar donde le dé un beneficio. Y eso yo creo, y Harry y yo somos amigos, para este gobierno como cualquiera. Solo porque una línea aérea ha venido aquí 25 años no quiere decir que va a volar aquí 25 años más. El que se lo crea, que vaya a Disneylandia. Las líneas aéreas van a operar al país, al destino, si les da beneficio, si el consumidor quiere venir, si es un país competitivo, con buena infraestructura, buenos servicios, y que las líneas aéreas puedan ganar, pero también ser competitivos entre ellos. Así que yo creo que como país es una muy buena señal que la conectividad ha mejorado un 22% desde 2019. Sí. Yo creo que eso es positivo. Hay un compromiso de esta industria, pero con ese compromiso hay que desarrollar. Desde el punto de vista del turista que planifica o toma la decisión, ¿es descabellado pensar que Centroamérica compite, por ejemplo, con el sudeste asiático como bloque? Miremos este país. ¿Por qué no competir con Siem Reap en Camboya? ¿Por qué? ¿Por qué no? No se ha contado la historia. Ahí está. Yo creo que, y ahí a Harry, yo lo que creo que tiene que hacer este gobierno, lo que necesita Harry son los recursos para vender el país. Y esos son los ejemplos que vemos con ProColombia, lo vemos con República Dominicana, lo vemos con Ecuador. Se está invirtiendo mucho en vender el país. Guatemala se tiene que vender, como los otros países centroamericanos. Y el venderse en los grandes eventos mundiales como Fitur, donde se va y se compite. Hoy en día se está compitiendo, pero no hay razón que no se pueda competir para traer turistas de Estados Unidos. Obviamente que esa va a ser la fuente más grande,
pero también de América Latina como de Europa y otras partes. Se puede hacer. Hoy en día, el lujo que tenemos, volar en Volaris, Avianca, TAG, American Airlines, básicamente con una parada, el pasajero está en cualquier parte del mundo. Con una parada, está en cualquier parte del mundo. Y Guatemala, no hay duda que podría competir a nivel mundial. Y tiene que hacerlo. Es interesante. ¿Y cómo a nivel de competitividad hacemos un poco más atractivas las tarifas? ¿O sea, ¿va de competencia y más oferta o va de tasas aeroportuarias? ¿Cuál es vuestro pensamiento ahí? ¿Quién la toma? ¿Quién quiere ser el bueno y el malo? Pues no sé, vamos a ver. Bueno. O sea, nosotros reconocemos la importancia de o sea, la herramienta de bajar tarifas aeroportuarias para bajar los precios de boletos, particularmente adentro de Centroamérica, es muy potente, es muy poderosa. Requiere un trabajo diplomático y político lograr eso. Y actualmente hay temas sobre qué tan robusta es la integración de la región a nivel político, y eso puede afectar estos esfuerzos por bajar las tarifas aeroportuarias. Se está trabajando mucho sobre eso con el apoyo de líneas aéreas, de IATA, de otros. Para mí ese es el primer paso, básicamente. Yo creo que hay que tener un balance. El país tiene que ser competitivo con sus países vecinos, pero también hay que invertir en una infraestructura. La queja nuestra siempre ha sido los impuestos, ¿dónde se llevan? En muchos casos que vemos en nuestra región se paga mucho en impuestos, en algunos casos un 45 a un 60% de lo que es el boleto de una tarifa de un avión va a impuestos aeroportuarios de Estado. Pero esa inversión no vuelve al aeropuerto o al sector aeronáutica. Lo ponen en lo que es el Banco Central a construir carreteras, hospitales. No decimos que no es importante, pero los costes de servicio que se paga en un tiquete tendrían que volver a la parte aeronáutica. Un ejemplo que doy mucho, tenemos República Dominicana con el resto del Caribe. República Dominicana, si vemos cómo ha ido creciendo y sigue creciendo, y vemos el crecimiento del Caribe del Este, que está sufriendo, vemos los impuestos que se paga en el Caribe del Este y se entiende por qué no es tan competitivo. Es más barato volar desde Miami a Dubái que no de Miami a Antigua o a Barbados. 2 horas y media comparado a 14 horas. Pero si empezamos a ver los impuestos que se paga en Barbados o Antigua comparables a Dubái o a ir a República Dominicana, el pasajero va a elegir y va a ir. Por eso hay que tener, nuevamente, trabajar. Nuestro sector no quiere limosna. Sabemos que hay servicios que se tienen que pagar, pero se tiene que hacer de una manera transparente, se tiene que entender cómo se va a reinvertir. Ese es el problema que tenemos aquí en Guatemala, porque no se ha reinvertido de una manera responsable y ahora nos encontramos con un aeropuerto que está sufriendo y tenemos que rehabilitarlo con los trabajos que se están haciendo. Pero el tema de impuestos es un tema importante porque el consumidor hoy tiene las herramientas para ver todo sobre la tarifa y todo sobre el destino. Y ese pasajero tiene la misma posibilidad de venirse a Guatemala y tener una gran experiencia de venir aquí unos días y ir a otros países centroamericanos como irse a cualquier otra parte del mundo. Impuestos más bajos, mayor oferta y repartir un poco mejor y quizás esos fondos que creo que centraliza el INGUAT, si no me equivoco. Y mayor comunicación. Yo insisto, o sea, tenemos que vender más el país, tenemos que crear esa demanda, crear esa oferta para que lleguen las líneas aéreas. O sea, de nuevo, yo creo que Guatemala es un destino establecido pero poco conocido. Y para mí, o sea, por lo menos desde el campo de acción nuestro, el comunicar más sobre el país, venderlo más, va a ayudar a crear esas condiciones para que vengan más líneas aéreas también. ¿Cuál es tu elevator pitch de Guate en un ascensor en Dubái, en un gran foro como los que, en fin, organiza IATA? Pues Guatemala es un país que sorprende y que no se olvida, básicamente. Sorprende y no se olvida. Sorprende y no se olvida. Bien. ¿Y cómo hacemos para que la próxima, digamos, administración o el próximo gobierno se quede con ese eslogan?
O sea, ¿cómo le damos continuidad? El ministro, decía Peter, de Ecuador, estuvo dos términos, ¿no?, al mando del Ministerio de Turismo. ¿Cómo le damos continuidad? Porque la marca País, siento yo, es un proyecto a 10 años mínimo. Sí, la marca País es un proyecto a muy largo plazo. Nosotros actualmente reconocemos que la marca País que se diseñó y se anunció en la administración pasada nunca se lanzó. Nunca se lanzó y mientras nunca se lanzó también hubo muchas expresiones de interés en realmente entender en qué consistía esa marca País. Entonces nosotros hemos decidido suspender el uso de la marca actual mientras hacemos un análisis, una revisión técnica para ver qué tan efectiva es, qué se puede rescatar de la marca para mejorarla, para hacerle un revamping y lanzarla este año. Pero hay que lanzarla en grande y lanzarla porque, y además, la marca País no solo es turismo, es economía, es comercio, es todo. Entonces hay que trabajar sobre eso, pero está dentro del plan. Pues yo creo que se tiene que convertir en una agenda de Estado. Da igual el partido o el presidente que esté en el poder. ¿Por qué? Porque las obras, los puertos, aeropuertos, puertos marítimos, son seguramente las infraestructuras más críticas que tiene un país. Y por eso lo que esas obras, el mantenimiento, el crecimiento, no tiene que ser un tema de agenda de un mandato o de un partido. Tiene que ser una agenda de Estado entendiendo la importancia que tiene, en este caso, el aeropuerto para el país. No solo para atraer a turistas, pero para atraer negocios y exportar la marca, exportar las posibilidades de crecimiento para poder desarrollar más trabajo, mejor bienes sociales, económicos para el país. Y por eso es un tema que el Congreso, los senadores, todos los que están involucrados en un gobierno tienen que tomar responsabilidad, porque al final, si no se crea ese punto, ese aeropuerto no se va a arreglar en 5 años. Y es imposible. Si vemos el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York, era de los peores aeropuertos que teníamos en Estados Unidos. Tardaron 8 años para construir un aeropuerto encima del otro. 8 años. Fueron 2 mandatos. Así que aquí hay que tener cierta receptividad a que un gobierno entienda, yo voy a empezar la obra, pero no la voy a terminar. Puede ser que la va a terminar la siguiente administración. Y eso tenemos que tener un alineamiento y por eso el Congreso, el gobierno en su totalidad es tan crítico para llegar a ello. Porque si no, este gobierno puede trabajar todo lo que puede en 5 años, pero es un mandato de 5 años. Después borrón y cuenta nueva. Y nos encontramos con imágenes, pues el aeropuerto parece más un basurero que no un aeropuerto para mover personas. Y hablábamos de vender. El aeropuerto es una imagen. Es la primera imagen que tenemos. Muchos de ustedes han ido a Miami seguramente. Es un aeropuerto horrible para transitar por Miami. ¿Por qué? Porque la primera experiencia que tiene el pasajero cuando llega a Miami son las 3-4 horas de cola de inmigraciones. Horrible. La imagen que tiene el turista que viene al país o el que viene a hacer negocio es el aeropuerto. Y aunque es muy dinámico traer 2 jet bridges con un puente para conectarlo, ¿queremos ser considerados eso o queremos ser considerados un país que está desarrollando una buena imagen, una buena marca? Y yo creo que eso es muy importante y eso es lo que el gobierno de este país y todos los que participan dentro del gobierno tienen que tener ese compromiso y la responsabilidad para asegurarse que tienen una infraestructura adecuada para el crecimiento que se requiere para poner a este país en su sitio. Y yo creo que es un país nuevamente con gran posibilidad, 22% de aumento, más pasajeros, más vuelos, más asientos, en un momento que la industria sigue sufriendo para recuperar. Y en este país se está invirtiendo y no tenemos el mejor campo de fútbol todavía. Imagínate si tuviéramos un buen campo de fútbol aquí. Parece que, y vamos terminando, todos los caminos llevan a la institucionalidad, Fernando. Sin instituciones no puede haber soluciones. Quizás una reforma institucional del INGUAT, un rango de ministerio, en fin. Creo que queda para la próxima, nos quedamos sin tiempo. La próxima, Peter, es un Aviation Day.
aquí en Guatemala. Perdón, me moría de ganas de preguntarle, pero ¿dónde le damos seguimiento a lo conversado hoy? Yo creo que Guatemala es una prioridad para nuestra industria, es una prioridad para los miembros nuestros y el compromiso que Harry tiene de mí, de IATA y de los miembros es que vamos a estar en el país, queremos potenciar el país, hay grandes posibilidades, pero tiene que ser una colaboración transparente, abierta y de 2 vías. Tenemos que asegurarnos, la industria quiere invertir, pero también necesitamos la inversión del Estado para crear esa plataforma. Así que el Aviation Day es posible. Es posible. Es muy Más que posible. posible, Peter. Ahí nos vemos. Ya me pone la Carlos presión. Peter, muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias.